¿Quieres dominar la gramática en inglés? Entonces domina estas 20 preguntas. ¿Cómo? You'll see now. Lo vemos ahora. So, welcome back here to YouTalk TV. Sí, diréis, 20 preguntas para dominar la gramática. Bueno, básicamente, queremos hacer hoy en este vídeo es simplemente con esta pregunta tan sencilla como ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Algo típico y normal, vamos a pasarlo por distintas formas gramaticales para dominar, lo dicho, el 99,9% de la gramática inglesa. Si las comprendéis estas frases, vais a ver que vais a dominar muchísimo el inglés. Poco a poco empezamos de sencillo a más complicado. Si os va haciendo más complicado y os cuesta comprenderlo, pausáis el vídeo y lo analizáis y lo veis. Vamos a ver la primera pregunta, que es muy, muy sencilla. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? Es simplemente presente continuo. ¿Qué estás haciendo en un determinado momento? En ese preciso momento que te preguntan, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Cuidado que en español lo confundimos con ¿qué haces? También lo decimos, ¿qué haces? Usamos un presente simple para algo que es en el momento. En español está aceptado. En inglés, ¿qué estás haciendo? What are you doing? La traducción pues podría ser ¿qué haces o qué estás haciendo? En español sería lo mismo. Pero quedaos con eso. Presente continuo, verbo to be, are, de segunda persona, y el verbo en gerundio, doing. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Así. Número 2. ¿Qué haces? Cuidado con esta pregunta porque en inglés se usa el presente simple para hablar de algo que se hace en general, normalmente para referirte a qué te dedicas, qué haces con tu vida, si estudias, trabajas, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, ¿qué haces? Presente simple, what do you do? What do you do? Hey, what do you do? Do, hacer, pero cuidado que tenemos también el do como auxiliar del presente simple, que al ser pregunta, pues aparece allí. What do you do? Auxiliar, sujeto y luego el verbo pues principal, que en este caso coincide hacer con el verbo auxiliar. What do you do? Lo dicho, algo que se pregunta en general como si te gusta el fútbol, si escuchas música, si estudias, trabajas, pues para preguntar ¿qué haces? En general, what do you do? No sería ¿qué estás haciendo? Lo que hemos dicho antes, el presente continuo, que es para un momento específico en ese momento que estás preguntando. Por lo tanto, ¿qué haces? What do you do? Número 3. En pasado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo sería eso? ¿Qué hiciste? What did you do? Pues en lugar del do en presente que teníamos antes, en pasado. What did you do? Hey, what did you do? What did you do? Preguntando pues por algo que hiciste en el pasado. What did you do? El do lo pasamos en pasado, did, en este caso el auxiliar, y ya tenemos el pasado pues formado. El verbo principal, do, pues al tener yo el auxiliar en pasado, pues se queda en su forma base do. ¿Ok? ¿Qué hiciste? What did you do? What did you do? ¿Qué hiciste? Cuidado con esta, la número 4. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? O ¿qué estabas haciendo? Lo mismo. Aquí hay que diferenciar entre qué hiciste o qué hacías o qué estabas haciendo. Por lo tanto, qué estabas haciendo sería un pasado continuo. What were you doing? Al presente continuo, el verbo to be lo ponemos en pasado. What were you doing? Hey, what were you doing? ¿Qué estabas tú haciendo? Literal, ¿qué estabas, what were, tú, you, haciendo? Doing. Pasado continuo. What were you doing? Algo que estabas haciendo en ese preciso momento. Hey, ¿qué estabas haciendo a las 5 de la tarde? ¿Qué estabas haciendo cuando ella te vio? What were you doing? What were you doing? Número 5. Fijaos esta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? What are you going to do? What are you gonna do? Se puede decir de varias formas. What are you going to do? En este caso tenemos el futuro con to be going to. Esta estructura es como en español cuando decimos voy a comer, voy a trabajar, voy a hacerlo mañana, voy a llamarte en unas horas. Ese voy a en inglés sería to be going to. Por lo tanto, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Traducción literal sería ¿qué estás tú
yendo a hacer? What are you going to do? Sería literal. ¿Qué estás tú yendo a hacer? Voy a estar yendo a comer. Sería en este caso la traducción literal, por ejemplo. En español diríamos voy a comer. En inglés la traducción literal sería voy a estar yendo a comer. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Hey, what are you going to do? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Futuro, pues con going to. Tenemos dos formas. Nos dirán, no, esto es para futuro cercano, futuro próximo que no está preciso, tal. Da igual. La podéis usar cuando queráis. En el mismo caso que usáis en español. ¿Qué vas a hacer? Pues lo mismo. What are you going to do? Vamos con la número 6, que es parecida. ¿Qué ibas a hacer? Pues ese to be going to de antes, ese verbo to be lo tenemos que poner en pasado. ¿Qué ibas a hacer? Algo que ibas a hacer, pero al final no lo hiciste. Esto se llama futuro en el pasado, future in the past. ¿Qué ibas a hacer? ¿Cómo sería? Pues, ¿qué vas a hacer? Ese presente del verbo to be se pone en pasado. What were you going to do? Hey, what were you going to do? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer cuando te vi? ¿Qué ibas a hacer cuando te pillaron? What were you going to do? What were you gonna do? Se puede decir también. What were you going to do? Ese to be going to, que hemos visto antes, pero en pasado. What were you going to do? Así sería. Número 7. ¿Qué has hecho? Presente perfecto. What have you done? Presente perfecto, tenemos el verbo have en su forma haber, como auxiliar verbo haber. ¿Qué has? What have you? Y hecho, ese ya verbo principal, lo ponemos en participio. ¿Qué has hecho? Hacer, haciendo, hecho. What have you done? What have you done? ¿Qué has hecho? ¿Qué has tú hecho? Sería la traducción literal. What have you done? Presente perfecto. Para acciones que se han hecho desde un punto del pasado hasta este momento preciso, pero que todavía no se han finalizado. What have you done? Hey, what have you done? ¿Qué has hecho hasta ahora? What have you done? What have you done? ¿Cómo sería la número 8? Que sería parecida a la anterior. ¿Qué has estado haciendo? Sería un presente perfecto continuo. ¿Qué has estado haciendo? What have you? ¿Qué has estado? Sería what have you been? Estado, puedes decir been o been, como queráis. What have you been? ¿Qué has estado? ¿Qué has estado haciendo? What have you been doing? Añadimos el gerundio. What have you been doing? Hey, what have you been doing? What have you been doing? ¿Qué has tú estado haciendo? What have you been doing? What have you been doing? ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? What have you been doing? ¿Cómo sería la número 8? Cuidado con esta. ¿Qué habías hecho? Esto ya no es presente perfecto, es pasado perfecto. ¿Qué habías hecho? Los perfectos pues, normalmente van con este verbo haber y el verbo en forma de participio. ¿Qué habías hecho? What had. El verbo have en pasado, had. What had you done? What had you done? ¿Qué habías hecho? What had you done? What had, ¿qué habías tú hecho? Simplemente el verbo have lo pasamos en pasado. En vez de ¿qué has hecho? ¿Qué habías hecho? What had you done? ¿Qué habías hecho? What had you done? Sería así. Esto es pasado perfecto. Con la número 10 rizamos el rizo todavía. ¿Qué habías estado haciendo? Pasado perfecto continuo. ¿Qué habías estado haciendo? No se usaría mucho, pero ¿qué habías estado haciendo hasta que ya llegó? Por ejemplo, what habías had you been? ¿Qué habías estado? What had you been doing? ¿Qué habías estado haciendo? Analizadla, lo he dicho, pausad y analizad. What had you been doing? What had you been doing? What had you been doing? ¿Qué habías tú estado haciendo? Literal. What had you been doing? What had you been doing? Con pasado, ¿ok? Had con pasado. Llevamos ya 10 frases, ahora vienen otras 10 muy buenas, pero antes que sepáis que pues aquí debajo de este vídeo en la descripción tenéis una clase gratis con Fran y conmigo que hemos preparado de 90 minutos para que la disfrutéis totalmente gratis a cambio pues simplemente de pues que pongáis vuestro email. Allí veréis pues qué es lo que hicimos, nuestra filosofía de aprendizaje, os daremos trucos, os daremos explicaciones, clases, todo ahí totalmente gratis para vosotros. No la veáis ahora, seguimos con el vídeo y luego la veis. Vamos ahora con la número 11 que es, fijaos esta, ¿qué harás? Futuro. What will you do? What will you do? What will you do? Simplemente ponemos el futuro. Will, el verbo modal, what will you do? Y ya, will
do, ese will hace el futuro. De do, de hacer, será harás. Harás en futuro. What will you do? What will you do? Simplemente ese verbo modal will se pone, nunca lleva to después. What will you to do? No, nunca. Los verbos modales hacen siempre de auxiliar. What will you do? Para la inversión aparece ahí el will. Cuidado con esta, la número 12. ¿Qué habrás hecho? Esto es un futuro perfecto y probablemente no lo hayáis visto nunca. ¿Qué habrás hecho? What will you have done? Es para expresar qué habrás hecho en un punto del futuro. ¿Qué habrás hecho desde ahora hasta entonces, hasta ese punto? What will you have done? Y es futuro perfecto, como todos los futuros, con el have y el verbo en pues participio. Simplemente que ese will afecta al have. Por lo tanto, ya no será qué harás, será qué habrás. Will have. Ese will afecta al verbo siguiente que es have. Por lo tanto, ¿qué habrás? What will you have done? Ahí va entre el will y el have va el to. What will you have done? What will you have done? ¿Qué habrás hecho? El hecho no cambia, es en participio. What will you have done? Así sería. ¿Cómo sería la 13? ¿Qué tienes que hacer? Fijaos, aquí entra la estructura have to, que es tener que. What do you have to do? ¿Qué tienes que hacer? Have to, obligación. What do you have to do? Tener y qué hacer. What do you have to do? Esta es sencilla, es otro presente simple. What do you have? ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do? What do you have to do? Hey, what do you have to do? Analizarla lo dicho, pausadla. Es un presente simple, sencillo, con el do de auxiliar, have como verbo y do también como verbo. ¿Qué tienes que hacer? What do you have to do? Sería así. ¿Cómo sería la siguiente? Otro verbo modal. ¿Qué puedes hacer? What, fácil, can you do? What can you do? What can you do? What can you do? What can you do? ¿Qué puedes hacer? What can you do? What, ¿qué? Can es poder. You, tú, hacer. ¿Qué puedes tú hacer? What can you do? Como lo mismo que antes, verbo modal can quiere decir poder y no lleva to delante. Y nos sirve para conjugar la pregunta. What can you do? ¿Qué puedes hacer? Vamos con la número 15, que es ¿qué podrías hacer? Cuidado, aquí no tenemos ya, no sería will can, no, sería, tenemos un verbo específico para eso, un verbo modal que es could. Escrito cold, la pronunciación es could. What could you do? ¿Qué podrías hacer? What could you do? What could you do? ¿Podrías? Could. What could you do? Ese could también se podría expresar como pasado. ¿Qué pudiste hacer? What could you do? Los puristas os dirán que solo para las condicionales, para que se podrías, pero también se podría usar, ¿ok? What could you do? Nos quedamos con este. ¿Qué podrías hacer? What could you do? ¿Qué podrías hacer? Lo mismo, verbo modal sería como el condicional del can. Y lo mismo, va sin to. What could you do? Y sirve para hacer la conjugación. What could you do? Vamos con la número 16, que es una variación de la anterior. Una evolución, digamos. Es ¿qué podrías haber hecho? Aquí con could. What could you have? Vuelve a aparecer el have aquí, al que le afecta, bueno, no le afecta. What could you have? Ahí son dos significados separados. What could you have? Tenemos el have, que significa haber. What could you have done? Hecho. ¿Qué podrías tú haber hecho? What could you have done? Pausadlo y analizarlo. What could you? ¿Qué podrías tú have done? Haber hecho. What could you have done? What could you have done? Hey, what could you have done? ¿Qué podrías haber hecho? What could you have done? Sería así. Esta es complicadilla. Simplemente es el could y la forma, pues, have, el verbo haber, y después del verbo haber, pues en estos casos, va el verbo en participio, hecho. ¿Qué podrías haber hecho? What could you have done? Sería así, ¿ok? La siguiente, número 17, más sencilla. ¿Qué harías? What would you do? What would you do? What would you do? Would, verbo modal que se usa para crear el condicional.
comerías, vendrías, irías, hablarías, simplemente ponemos el would delante del verbo en su forma normal, su forma base, su infinitivo, se podría decir, y ya tenemos esa forma, pues, harías. What would you do? What would you do? ¿Qué harías tú? What would you do? What would you do? Hey, what would you do? What would you do if I sang out of tune? ¿Qué decía una canción? What would you do? ¿Qué harías? What would you do? El verbo modal would, lo mismo, sin to, y hace la inversión. What would you do? Viene la 18, que es una evolución de esta última. ¿Cómo se diría? ¿Qué habrías hecho? Pues, what would you have? Para hacer ese habrías, tenemos el have con el would que le afecta y hace ese condicional habrías. ¿Qué habrías? What would you, con el sujeto delante, que es un poquillo lo lioso de las preguntas, con el sujeto en medio, quiere decir, what would you have done? Y lo mismo, el verbo en forma de participio. What would you have done? 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 Un error típico es decir, what would have you done? No, what would, el verbo modal que hace auxiliar, you, y luego have done, haber hecho. ¿Qué habrías hecho? What would you have done? What would you have done? La número 19, más sencilla, un poquito menos, no es sencilla, pero un poquito más sencilla que la anterior. ¿Qué deberías hacer? What should you do? Deberías, should, verbo modal should, no se pronuncia should, no, should, sin la L. What should, deberías, ese should tiene significado por sí mismo, no necesita otro verbo para coger el significado para la traducción en español, así como ese would tiene que ir acompañado de otro verbo para ser el harías o comerías, irías, vendrías. Aquí está simplemente deberías y luego verbo en forma base sin to, también muy importante. What should you do? What should you do? ¿Qué deberías hacer? Should, deberías y luego el verbo en forma base. What should you do? Siempre los modales, pues lo he dicho, van sin to, el verbo ha seguido siempre en forma base y luego pues hacen de auxiliar para lo que sería la conjugación. What should you do? ¿Qué deberías hacer? What should you do? Vamos ahora con la 20, que es también una variación de la última. ¿Qué deberías haber hecho? Lo mismo, what should, ¿qué deberías? What should you? Y el haber hecho ya lo sabemos otras veces. Have done. What should you have done? ¿Qué deberías tú haber hecho? What should you have done? What should you have done? What should, ¿qué deberías? Deberías, should, no tiene otro significado. You have done. What should you have done? ¿Qué deberías haber hecho? Esta también tiene tela, analizadla como todas. Si tenéis problemas con cualquiera, ahora podéis repetir el vídeo y verlas una por una y ver cómo se forman, su estructura, y así de esa forma se aprende muchísimo y repitiendo. Espero que os haya gustado, simplemente comentadme abajo qué os ha parecido y muy importante, si os ha gustado pues este vídeo y nos queréis ayudar, importante, suscribíos a nuestro canal para estar al día de todos nuestros vídeos. Comentadme aquí abajo qué os ha parecido y también dadnos un like y compartirlo con todas vuestras comunidades, vuestros amigos, con todo lo que se pueda para ayudarnos. So thank you so much, bye bye.